Evangelio de hoy. Martes 25 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo: Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, o bien: Está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos. Y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús observa los grandes edificios del templo y nos recuerda que lo visible y lo material no pueden ser el fundamento de nuestra fe. Porque todo lo construido por manos humanas es pasajero. Y aún los monumentos más majestuosos pueden desmoronarse. Mientras que la verdadera fortaleza se encuentra únicamente en la relación con Dios, que es eterno, constante y fiel a quienes confían en Él. Los discípulos se asombran de la magnificencia del templo. Y Jesús aprovecha el momento para enseñarles sobre la fragilidad de lo humano, sobre la ilusión de seguridad que brindan los bienes materiales, y sobre la necesidad de poner nuestra esperanza en aquello que no puede ser destruido, en la presencia y guía de Dios que nunca falla. Jesús anuncia que vendrán días de gran prueba, en los que todo lo que parece seguro se tambaleará, y que los hombres y mujeres de fe deberán permanecer firmes, anclados en la palabra y la oración. Porque sólo así podrán enfrentar la confusión, el miedo y los falsos liderazgos que surgirán en esos tiempos. Cuando se habla de guerras y rumores de guerras, Jesús nos enseña que la historia humana siempre estará marcada por conflictos, pero que la verdadera paz y seguridad no provienen de la ausencia de peligro, sino de la certeza de que Dios sostiene nuestra vida, y que su providencia protege a quienes buscan su voluntad con sinceridad. El Señor nos advierte sobre terremotos, pestes y hambrunas, y nos invita a no dejarnos dominar por el miedo, sino a aprender que los desafíos y calamidades son oportunidades para crecer en fe, para profundizar la oración, y para fortalecer la confianza en que Dios no abandona a sus hijos, aun cuando todo a nuestro alrededor parece inseguro y frágil. Jesús nos llama a discernir con claridad, porque surgirán falsos maestros y profetas que intentarán confundirnos, prometiendo seguridad, sabiduría o soluciones inmediatas. Pero la verdadera guía proviene de Dios, y se reconoce por la coherencia con su palabra, la claridad de la verdad y la vida de amor que produce. El discípulo debe mantenerse vigilante y consciente de la fragilidad humana, porque los signos de los tiempos no son para infundir temor, sino para despertar nuestro espíritu, recordándonos que la seguridad no está en lo material ni en las estructuras humanas, sino en la relación viva y constante con Dios, que es nuestro refugio eterno. Las señales extraordinarias en el cielo nos muestran la grandeza de Dios.
Y nos invitan a mirar más allá de lo visible, comprendiendo que la verdadera esperanza no se encuentra en los acontecimientos externos, sino en la fidelidad de Dios, que dirige la historia y sostiene a los que lo aman, incluso cuando los tiempos parecen sombríos. Jesús nos recuerda que el fin no llegará de manera inmediata, y que cada prueba, cada tribulación y cada dificultad tiene un propósito divino, que busca formar corazones fuertes, pacientes y confiados en Dios, capaces de perseverar en la fe y de vivir con esperanza, aun cuando las dificultades externas sean abrumadoras. El discípulo fiel aprende a no depender de lo visible, sino a buscar la fortaleza en la oración, en la meditación de la palabra y en la obediencia a la voluntad de Dios. Porque solo la relación íntima con Él nos permite afrontar las pruebas, discernir la verdad de la falsedad y encontrar paz en medio del caos. Jesús nos enseña que los falsos profetas buscarán engañarnos con palabras persuasivas, y que solo un corazón arraigado en la fe podrá resistir su influencia. Porque la fe verdadera no depende de lo externo, sino de la certeza interior de que Dios guía nuestros pasos, nos protege y nunca abandona a quienes confían en Él. Las guerras, los conflictos y los rumores de conflicto son una prueba constante de nuestra fe. Pero Jesús nos enseña a no temer, sino a confiar en su providencia. Porque Él tiene dominio sobre la historia y sus designios son perfectos, aun cuando los hombres no comprendan su actuar, y aunque la injusticia y la violencia parezcan prevalecer. Los terremotos, hambres y pestes son advertencias de la fragilidad de lo humano, y nos invitan a cultivar la fe, la oración y la esperanza, reconociendo que la seguridad no está en lo material, sino en la presencia constante de Dios, que nos sostiene y protege aun cuando todo parece derrumbarse. Las señales en el cielo nos recuerdan la trascendencia de Dios, y nos llaman a mirar más allá de lo visible, entendiendo que la verdadera esperanza está en su fidelidad, en su justicia y en su amor incondicional, que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. Jesús nos invita a la vigilancia constante, no por miedo, sino como acto de amor y responsabilidad. Porque sólo así podremos discernir, resistir las pruebas y mantenernos firmes en la fe. Aunque los tiempos sean inciertos y los falsos profetas busquen engañarnos, las tribulaciones enseñan paciencia y perseverancia, y nos recuerdan que la verdadera seguridad no se encuentra en lo visible, sino en la relación con Dios, que nunca abandona a sus hijos, y cuya providencia nos permite enfrentar cualquier adversidad con fe, esperanza y fortaleza interior. Jesús nos muestra que los falsos profetas pueden presentarse incluso con palabras de sabiduría, pero que la verdadera guía se encuentra en la palabra de Dios y en la oración. Porque el discernimiento espiritual solo se obtiene cuando el corazón está abierto a la acción del Espíritu Santo y se mantiene firme en la verdad. Los acontecimientos extraordinarios no deben generar miedo, sino alertarnos para crecer en fe, esperanza y vigilancia. Porque nuestra seguridad no depende de lo material, sino de Dios, quien dirige la historia y cuida de sus hijos aún en medio de las tormentas de la vida. Jesús nos enseña que cada prueba tiene un propósito, y que los desafíos nos permiten descubrir la profundidad de nuestra fe, fortalecer la esperanza y aprender a depender únicamente de Dios, quien es roca, refugio y guía constante en la vida de sus hijos.
El discípulo fiel no busca señales espectaculares, sino la autenticidad de su corazón y su relación con Dios. Porque la verdadera seguridad y paz se encuentran en Él, y no en lo que el mundo pueda ofrecer, ni en los cambios constantes de la historia humana. Jesús nos recuerda que los falsos maestros buscan engañar, pero la fe arraigada permite discernir, mantenerse firme y reconocer la verdad, sin dejarse arrastrar por palabras persuasivas, doctrinas vacías o promesas que carecen de sustento espiritual. Las guerras y los conflictos sociales son oportunidades para aprender a confiar plenamente en Dios, porque nos muestran que nuestra paz no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida, quien nos guía, protege y sostiene aún en las situaciones más adversas. Los terremotos, hambrunas y pestes nos recuerdan que la vida humana es frágil, y que nuestra seguridad no se encuentra en lo material, sino en la relación con Dios, quien nos fortalece, guía y protege, permitiéndonos enfrentar cualquier prueba con esperanza y fortaleza. Las señales celestiales nos enseñan que Dios es soberano, y que nuestra esperanza y confianza deben estar en Él, porque su providencia actúa constantemente para el bien de quienes lo aman, aun cuando los tiempos sean inciertos y difíciles. Jesús nos llama a permanecer vigilantes, no por temor, sino para crecer en fe, esperanza y amor. Porque sólo así podremos discernir la verdad, resistir el engaño, y mantenernos firmes aún en medio de la confusión del mundo. Las tribulaciones enseñan paciencia y perseverancia, y nos recuerdan que la verdadera fortaleza se encuentra en Dios, quien nunca abandona a sus hijos, y cuya providencia nos permite vivir con fe, esperanza y confianza aún en las circunstancias más adversas. Jesús nos muestra que los falsos profetas pueden presentarse con palabras persuasivas, pero la verdadera guía proviene de la palabra de Dios y la oración. Porque sólo así podremos discernir, reconocer la verdad, y mantenernos firmes en la fe, aún en los momentos más difíciles. Los acontecimientos extraordinarios no deben provocar miedo, sino alertarnos para crecer en fe y esperanza. Porque nuestra seguridad no depende de lo material, sino de Dios, quien dirige la historia y cuida de sus hijos con amor constante. Jesús nos advierte que los rumores de guerra y los conflictos entre naciones no deben ser motivo de alarma, sino un recordatorio de que la verdadera paz no se encuentra en lo externo, sino en la firme confianza en Dios, quien guía la historia con sabiduría y fortalece a los que permanecen fieles en medio de la incertidumbre y la violencia. Los terremotos, hambrunas y pestes que surgen en la historia humana no deben ser vistos únicamente como castigos o desgracias, sino como llamadas a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios, sobre nuestra fragilidad y vulnerabilidad, y sobre la necesidad de cultivar un corazón firme en la fe, capaz de resistir los embates de las pruebas y mantener la esperanza. Jesús nos recuerda que los falsos maestros y profetas aparecerán, ofreciendo soluciones fáciles, palabras persuasivas y promesas de seguridad. Pero quienes tienen un corazón arraigado en Dios y en la palabra podrán discernir la verdad, reconocer lo auténtico, y no dejarse engañar por doctrinas vacías o vanas promesas. La vigilancia espiritual es un llamado a la conciencia constante, a la oración perseverante y a la vida coherente con la fe. Porque sólo así podemos discernir lo que es verdadero, resistir las pruebas externas
Y mantener un corazón firme, lleno de esperanza y confianza en la providencia de Dios. Jesús nos enseña que no debemos temer lo visible, ni los desastres naturales, ni los conflictos humanos, porque la verdadera seguridad se encuentra en Dios, que es roca, refugio y guía constante, y cuya providencia protege y fortalece a los que confían en Él. Las tribulaciones de la vida nos enseñan paciencia, perseverancia y fe, recordándonos que la verdadera fortaleza no proviene de lo material ni de la seguridad aparente, sino de la relación viva con Dios, quien nos sostiene aun cuando todo parece desmoronarse, y nos permite enfrentar los desafíos con valentía y esperanza. Jesús nos invita a la vigilancia y la oración, no como un peso, sino como un camino de libertad. Porque quien permanece atento a la voz de Dios y a la acción del Espíritu Santo, no se deja arrastrar por engaños, y camina con certeza y firmeza en la fe. Las señales extraordinarias, los fenómenos celestiales y las advertencias sobre catástrofes deben inspirar a la reflexión, no a la desesperanza, porque nos enseñan a mirar más allá de lo visible, a fortalecer nuestra fe, y a poner nuestra seguridad y esperanza únicamente en Dios, quien nunca falla ni abandona a los suyos. Jesús nos recuerda que la vigilancia y la preparación espiritual no son actos de temor, sino de amor y responsabilidad. Porque vivir atentos nos permite discernir, resistir el engaño y mantenernos firmes en la verdad. Aun cuando el mundo a nuestro alrededor parezca confuso, turbulento o peligroso. Las pruebas, las tribulaciones y las calamidades nos muestran la fragilidad de lo humano, y nos llaman a depender de Dios, quien es nuestro refugio y fuerza, y cuya providencia nos protege, guía y fortalece, permitiéndonos vivir con esperanza, fe y paz interior, aún en medio de los tiempos más difíciles. Jesús nos enseña que la verdadera seguridad no se encuentra en la estabilidad aparente del mundo, ni en los bienes materiales, ni en los monumentos grandiosos, sino en la confianza y obediencia a Dios, quien guía la historia y sostiene a quienes lo buscan con sinceridad y perseverancia. Las advertencias sobre guerras, terremotos y hambres son una llamada a la reflexión, porque nos enseñan que lo que parece seguro puede desaparecer, y que la verdadera fortaleza y paz solo se encuentran en Dios, quien nunca abandona a sus hijos, y cuya providencia protege y guía siempre. Jesús nos recuerda que los falsos profetas buscan confundir, pero un corazón arraigado en la fe y en la palabra puede discernir la verdad, resistir los engaños y mantenerse firme, porque la verdadera guía y fortaleza provienen de Dios, quien nunca falla ni abandona a sus hijos. Las señales celestiales nos muestran que Dios actúa en la historia, y nos invitan a poner nuestra confianza y esperanza en Él, porque su providencia dirige los acontecimientos, y su amor sostiene a los que confían en Él, aun cuando los tiempos sean inciertos y las pruebas abundantes. Jesús nos llama a cultivar la paciencia, la fe y la esperanza, porque los desafíos de la vida nos enseñan a depender de Dios, a fortalecer nuestra relación con Él, y a descubrir que la verdadera seguridad y fortaleza no provienen de lo material, sino de la presencia constante del amor divino en nuestra vida. La vigilancia espiritual nos permite reconocer la verdad, resistir los engaños y mantener un corazón firme, porque solo un corazón arraigado en Dios y en su palabra puede enfrentar los tiempos de prueba,
y mantener la paz, la esperanza y la confianza incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Jesús nos enseña que las tribulaciones no son castigos, sino oportunidades para crecer en fe, perseverancia y amor. Porque la verdadera fortaleza se encuentra en la relación con Dios, quien nunca abandona a quienes confían en Él, y cuya providencia protege a los suyos en todo momento. Las guerras, los terremotos, hambrunas y pestes nos enseñan la fragilidad de la existencia humana, y nos invitan a cultivar la fe, la paciencia, la perseverancia y la esperanza, comprendiendo que la verdadera fortaleza no se encuentra en lo material, sino en la relación viva y constante con Dios. Jesús nos recuerda que los falsos maestros buscarán engañarnos, pero un corazón arraigado en Dios puede discernir, reconocer la verdad y mantenerse firme. Porque la verdadera guía proviene del Espíritu Santo y de la palabra divina, que ilumina nuestro camino y fortalece nuestra fe. Las señales en el cielo nos llaman a mirar más allá de lo visible, a reconocer la soberanía de Dios y su acción constante en la historia, y a comprender que la verdadera seguridad y esperanza se encuentran únicamente en Él, quien dirige la historia con amor y justicia hacia quienes lo aman. Jesús nos enseña que la vigilancia y la oración son herramientas de libertad y fortaleza, porque nos permiten discernir, resistir el engaño y mantener la fe firme, aun cuando los tiempos sean inciertos y los desafíos se multipliquen, confiando en la providencia divina que nos protege y guía siempre. Las pruebas y tribulaciones nos enseñan a depender plenamente de Dios, a cultivar la paciencia, la perseverancia y la esperanza, y a reconocer que la verdadera fortaleza no se encuentra en lo material, sino en la fe que arraiga nuestro corazón en el amor constante de Dios. Jesús nos muestra que los falsos profetas aparecerán con palabras persuasivas, pero la verdadera guía se encuentra en la palabra y en la oración. Porque el discernimiento espiritual solo se logra cuando mantenemos un corazón fiel, firme en la verdad, y abierto a la acción del Espíritu Santo. Los acontecimientos extraordinarios deben enseñarnos a mirar más allá de lo visible, a fortalecer nuestra fe y esperanza, y a poner nuestra seguridad únicamente en Dios, quien dirige la historia y protege a sus hijos aún en medio de los tiempos difíciles. Jesús nos recuerda que cada prueba tiene un propósito divino, y que las dificultades permiten descubrir la profundidad de nuestra fe, fortalecer la esperanza, y aprender a depender únicamente de Dios, quien es roca, refugio y guía constante. El discípulo fiel no busca señales espectaculares, sino autenticidad y verdad en su corazón. Porque la verdadera seguridad se encuentra en Dios, y no en las apariencias, en los bienes materiales o en los cambios de la historia humana. Jesús nos advierte que los rumores de guerra y los conflictos entre naciones no deben infundir miedo, sino recordarnos que la paz verdadera y duradera proviene de Dios, quien sostiene a los suyos y los protege aun cuando todo parece derrumbarse. Los terremotos, hambres y pestes nos enseñan a depender de Dios, a fortalecer nuestra fe, y a reconocer que la verdadera seguridad no se encuentra en lo material, sino en la providencia de Dios, que nos protege y guía con amor constante. Jesús nos enseña que la vigilancia y la oración no son actos de temor, sino de amor y responsabilidad, porque nos permiten discernir, reconocer la verdad, resistir los engaños y mantenernos firmes en la fe, aun cuando los tiempos sean inciertos y la confusión parezca dominar.
Los conflictos humanos y los desastres naturales nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia. Y nos enseñan a depender de Dios, quien es roca, refugio y guía constante, protegiéndonos y fortaleciéndonos. Aun cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse y la esperanza humana parece insuficiente, Jesús nos recuerda que la verdadera fortaleza no se encuentra en lo material ni en la seguridad aparente, sino en la relación viva y constante con Dios, quien nos sostiene en la adversidad, guía nuestros pasos con sabiduría y nos permite vivir con fe, esperanza y confianza aun cuando los desafíos parecen insuperables. Las advertencias sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres y pestes nos invitan a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios, sobre la fragilidad de lo humano y la necesidad de mantener un corazón firme en la fe, capaz de enfrentar las pruebas con paciencia, perseverancia y esperanza constante. Jesús nos muestra que los falsos maestros buscarán engañarnos con palabras persuasivas. Pero quienes tienen un corazón arraigado en la fe y en la palabra de Dios podrán discernir la verdad, resistir los engaños y permanecer firmes, confiando plenamente en la providencia divina que nunca falla ni abandona. Las señales extraordinarias, los fenómenos celestiales y los avisos sobre calamidades no deben generar miedo, sino invitarnos a mirar más allá de lo visible, fortaleciendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra relación con Dios, quien es nuestra roca, refugio y fortaleza eterna. Aun cuando el mundo parezca incierto y peligroso, Jesús nos llama a cultivar la vigilancia espiritual y la oración perseverante, no como cargas, sino como herramientas que nos permiten discernir, mantenernos firmes en la fe y resistir los engaños de los falsos profetas, confiando siempre en que la providencia de Dios guía y protege a sus hijos. Las tribulaciones enseñan a depender de Dios y a fortalecer nuestra esperanza, recordándonos que la verdadera seguridad no se encuentra en lo material, ni en las apariencias, sino en la relación constante con Él, quien nos sostiene en medio de los desafíos y nos permite vivir con fe, paciencia y perseverancia. Jesús nos recuerda que la vigilancia y la oración son un camino de libertad y fortaleza, porque nos permiten discernir la verdad, resistir las tentaciones, los engaños y las falsas promesas, y mantener un corazón firme en la fe, aun cuando los tiempos sean inciertos y difíciles. Los falsos profetas y maestros que aparecerán no deben ser motivo de miedo, sino una invitación a profundizar nuestra fe, a arraigar nuestro corazón en la palabra de Dios, y a mantenernos firmes, confiando en que la providencia divina nunca falla y siempre protege a quienes buscan la verdad. Jesús nos enseña que la verdadera seguridad se encuentra en Dios, no en lo visible, ni en los bienes materiales, ni en las estructuras humanas, porque todo lo construido por manos humanas es pasajero, mientras que la presencia de Dios es eterna y constante. Las guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres y pestes son recordatorios de nuestra fragilidad, pero también oportunidades para crecer en fe, esperanza y perseverancia, comprendiendo que solo en Dios encontramos fortaleza, guía y protección, aun cuando todo parezca incierto y peligroso. Jesús nos muestra que las señales en el cielo y los fenómenos extraordinarios no deben provocar miedo, sino invitarnos a profundizar nuestra fe, fortalecer nuestra relación con Dios y confiar plenamente en su providencia, que dirige la historia y protege a sus hijos en todo momento.
La vigilancia espiritual y la oración nos permiten reconocer la verdad. Resistir los engaños de los falsos profetas. Y mantenernos firmes en la fe. Aún en los momentos más difíciles. Porque Dios nunca abandona a quienes confían en Él y permanece siempre con ellos. Jesús nos recuerda que cada prueba y tribulación tiene un propósito divino, que busca fortalecer nuestro corazón, aumentar nuestra fe y enseñarnos a depender únicamente de Dios, quien es roca, refugio y guía constante, y cuya providencia nos protege aún en los tiempos más difíciles y peligrosos. El discípulo fiel no busca señales espectaculares, sino la autenticidad en su corazón y en su relación con Dios. Porque la verdadera seguridad y paz se encuentran únicamente en Él, y no en lo que el mundo ofrece o en los cambios constantes de la historia humana. Jesús nos enseña que los falsos maestros y profetas buscarán engañarnos. Pero un corazón arraigado en Dios podrá discernir, resistir los engaños y mantenerse firme en la fe. Porque la verdadera guía y protección provienen de la providencia divina que nunca falla. Las señales celestiales nos muestran que Dios actúa constantemente en la historia, y nos invitan a poner nuestra esperanza y confianza en Él, quien dirige la historia con amor y justicia, y protege a quienes permanecen fieles aún en los tiempos más inciertos. Jesús nos llama a cultivar la vigilancia espiritual y la oración perseverante. Porque sólo así podemos discernir, reconocer la verdad, resistir los engaños y mantenernos firmes en la fe. Aun cuando los desafíos de la vida sean grandes y las circunstancias adversas. Las tribulaciones nos enseñan a depender plenamente de Dios, a fortalecer la fe, la esperanza y la perseverancia. Y a reconocer que la verdadera fortaleza se encuentra en la relación viva y constante con Él, quien nos sostiene, guía y protege aun cuando el mundo parece incierto y peligroso. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.